hay una verdad central. Dice, los discípulos de Cristo deben entender la naturaleza, el alcance y el poder disponible de la misión a la cual Él los comisiona. Dice, los discípulos de Cristo deben entender la naturaleza, el alcance, pero también hay un poder disponible de la misión a la cual Él nos encomienda. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy. El texto que vamos a memorizar es este: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sí sabemos qué significa la palabra amén, ¿verdad? Así sea. Así termina Mateo, sus 28 capítulos de este hermoso evangelio. Y entonces, ¿cómo dice? Enseñándoles, repetimos todos. Amén. Una vez más, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Alguien ya se lo sabe? A ver, Clarita. Enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Ya sabemos cómo termina. Muy bien, perfecto, gracias. ¿Alguien más que quiera decir el texto? Uno por uno, ¿eh? ¿No? Ok, nos seguimos. Dice, la vida humana tiene sentido y alcanza plenitud cuando se vive con propósito y se tienen metas definidas. Acabamos de pasar el 31 de diciembre y cada que empezamos un año, ¿cierto o no? Empezamos con nuevos propósitos, nuevas metas. Y el autor de nuestra enseñanza nos pregunta, ¿han cambiado tus metas después de haber conocido a Cristo? ¿Qué metas tenías antes de conocerlo? Muchos a lo mejor y casarnos, tener una familia. Otras personas no pensaban igual, dicen, no, yo no quiero familia ni casarme, a mí me gusta trabajar, estudiar. Y otros más querían ver a sus nietos crecer, ¿qué metas había? O tener una casa, una profesión, un auto. ¿Qué metas había en nuestras vidas antes de conocer a Cristo? Y la pregunta es, ¿han cambiado? ¿Han cambiado esos propósitos? ¿Han cambiado esas metas? Que cada que yo inicio un año nuevo, yo hago propósitos y incluyo en estos al que todo me ha dado. La enseñanza de hoy, hermanos, fíjense que se centra en este pensamiento. Y cuando yo leí hace un tiempo el pasaje de Juan que ustedes tienen en la diapositiva, Juan, cuando le preguntan, ¿y tú quién eres, Juan? Busquen Juan 18:37, aunque ahí lo tienen. Ahí lo tienen en la Biblia, en la diapositiva. ¿Y qué dice Juan? ¿Qué dice ahí la diapositiva? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Yo para esto he nacido. Hay un coro que a mí me gustó mucho, alguien me lo envió, una persona que estaba alejada de Dios y Dios ministraba al corazón de esta persona con este coro que dice, vuelve a casa. Y esta persona me decía, cuando yo escuchaba que decía, para esto has nacido para adorarme. Y esta persona lloraba amargamente. Yo sé cuál es mi propósito, me decía.
Yo he nacido para adorarle. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y cuando yo escuchaba esto, yo le decía al Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuáles son? ¿Cuál es ese propósito por el cual yo estoy hoy aquí? ¿Se acuerdan de Ruth? De Esther. Ya lo hemos predicado. ¿Se acuerdan ustedes que Esther decía que Mardoqueo le manda a decir a Esther y le dice: ¿tú qué sabes si para esta hora has sido llamada? Para este momento, para este tiempo. Había un propósito. Mardoqueo le decía: a lo mejor y Dios te ha puesto donde tú estás para este propósito. ¿De qué manera ha cambiado? De acuerdo con todo lo que hemos estado viendo, la palabra de Dios nos enseña muchas cosas, hermanos, y nos inspira a hacer, gracias hermana, gracias hijo, a hacer un reto personal, hermanos. Gracias. Fíjense, este pasaje o en la epístola de Mateo, esta última parte, según los autores y los teólogos y estudiosos de la Biblia, dicen que abarca desde el capítulo 25 hasta el capítulo 28, diciendo que es la esencia del ministerio del Evangelio. Y quiero que ustedes me sigan con la vista. Vamos a Mateo 25, síganme con la vista. Desde el versículo 1, solo voy a leerlos de manera espaciada, no los podríamos leer todos, pero vean, lo primero que dice son parábolas de las 10 vírgenes. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y aquí hay algo bien importante, y dice: ¿y qué? En el versículo 5, ¿qué dice? Y tardándose el esposo, ¿qué sucedió con estas vírgenes? Cabecearon y durmieron. Pero a medianoche toca. Y entonces se levantan desesperadas y dicen: oh, las que tenían aceite prenden sus lámparas enseguida, y las otras dicen: no tenemos aceite, regálanos, le dicen a las otras: regálanos aceite, porque se nos va a acabar, y él ya viene. Y ellas les dicen: ve y compra donde hay. Ellas no se quedaron esperando, dice la Biblia que salieron a donde se vendía el aceite, pero ya no hubo tiempo, porque su amado llegó y tocó y ellas no estaban listas. Y de ahí nos brincamos a otra enseñanza, hermanos. Mateo 25 habla de la parábola de los talentos. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó, ¿qué? Sus bienes. Entonces, espero vayan ustedes entendiendo lo que la palabra de Dios nos está enseñando en este orden. Dice: entrega sus bienes, a uno le da 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Dice: fue lejos. Y dice que llega y les dice: a ver, tú que tienes 10 talentos, ¿qué hiciste? Mira, Señor, yo hice esto y tengo otros 10. ¿Y cómo le dice? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Y viene el de 5. A ver, ¿tú qué me diste? Oh, Señor, mira, yo lo di. Y va y le entrega otros 5. ¿Y qué le responde? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho entra al gozo de tu Señor. Pero ¿qué pasa con el que le entregó 1? ¿Qué dice la Biblia? Llegando también al que había recibido 2 talentos, también pasó lo mismo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con el que le había recibido solo 1? Dice el versículo 24: pero llegando también el que había recibido 1
talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Y qué dice el versículo 28? Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será ¿qué? Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Habla de los talentos. Vamos al versículo 31, juicio a las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono y serán redimidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de las cabritas, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabritas a su izquierda. ¿Quién hace esta labor? El pastor. ¿O lo hacen las ovejas? Ay, tú quítate porque eres una cabrita, no eres una oveja. No, ¿verdad? Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque, ¿qué dice? Tuve ¿qué? Hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo hicimos esto? ¿Cuándo? ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué les responde? De cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado ¿para quién? No es para sus hijos, no es para la humanidad. El infierno está preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, y empieza a hacer un reproche. Y dice el versículo 45: entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y después nosotros vemos el relato de cómo Jesús es apresado en el capítulo 26. Si ustedes se dan cuenta, hay un orden desde las vírgenes, la parábola de los talentos y el juicio contra las naciones. Dice: tienes que estar preparado. Si tú tienes tu lámpara llena de aceite, el aceite representa el Espíritu Santo. Si tu lámpara está llena de aceite, entonces tú pones a trabajar tus talentos. Hay talentos, se descubren. Cuando tú entras a la misma presencia de Dios, los talentos son descubiertos, los pones a trabajar. Y dice entonces que hay fruto, ¿cierto o no? Porque cuando el Espíritu Santo está obrando en nosotros, nosotros damos fruto. Hay fruto. Y empezamos a hacer las cosas que a Dios le place que hagamos. Vendrá un juicio contra esto. Y entonces en Mateo capítulo 26, el complot empieza a hablar acerca de cómo fue arrestado Jesús. Y habla de que Jesús les dice a sus discípulos, en el capítulo 26, versículo 1, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de cuántos días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre
será entregado para ser crucificado. Y todos y cada uno de ellos dijeron: Señor, no te vamos a dejar nunca. Eso lo dice capítulos antes. Y dice que en ese momento los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Y luego vemos que Jesús es ungido en Betania. ¿Se acuerdan que Jesús entra a la casa de Simón el leproso y llega una mujer? ¿Y qué hace esta mujer? Rompe un perfume carísimo y lo derrama a él. Y Jesús dice: no la critiques, porque como siempre, ¿aso cuánto dinero se ha desperdiciado ahí? Esto se le podía haber dado a los pobres. Pero Jesús les dice: espérense, esto es señal. Porque cuando alguien moría, hermanos, no se sepulta como en nuestra cultura, que escarbas bajo tierra y sepultas al muerto, ¿verdad? Para que no huela mal. Apenas en esta semana murió el perrito de la familia Carrera, y me llega mi cuñado y me dice: ¿qué crees? Que yo creo que no lo enterré muy al fondo y entonces está saliendo mucho el aroma. Necesitamos hacerle algo para que... ¿Y saben cómo ellos protegían allá? Los ungían, les ponían perfumes, les ponían hierbas, esencias, para que el cuerpo no oliera tanto. ¿Se acuerdan cuando murió Lázaro? Que llegó Jesús y le dice: Señor, ya vienes y el cuerpo ya huele mal, ya está en descomposición. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, cuando esta mujer viene y lo unge, Jesús les dice: esto se va a contar desde hoy y siempre, cada que se hable de mi sacrificio, porque esta mujer ha hecho lo correcto, ha venido a ungirme, ha venido a prepararme, ha venido a recordarme cuál es mi propósito en la tierra. Esta mujer ha venido a recordarme cuál es mi propósito, y hoy yo estoy siendo ungido, preparado para la sepultura. Eso es lo que sucede. Y vemos siguientes versículos. Judas, ¿qué dice Judas? Versículo 14. ¿Qué dice Judas? Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Cuál fue su pregunta? Dice: y desde entonces buscaba la oportunidad. Pero ¿cuál era la pregunta? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Y hoy vamos a hablar de esto. Hay mucha gente que hoy se acerca a Dios porque ¿qué me vas a dar? ¿Qué voy a recibir de ti? No me quiero adelantar. Y luego nosotros vemos la institución de la cena del Señor. Mientras ellos comían el pan, Jesús lo bendijo, lo partió, le dio a los discípulos y les decía: toma, come, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y el versículo 30, Jesús anuncia la negación de Pedro. Hay todos los discípulos. Si ustedes ven el versículo 35, dice: Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y luego dice: y todos los discípulos dijeron que lo mismo. Y si tú te vas al versículo 56, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Y qué decir de la oración en el Getsemaní? Donde el Señor pedía esa compañía a estos apóstoles
porque él estaba a punto de pasar la cruz. Y él decía, vengan, oren conmigo, necesito. Y dice que él se hincaba, se postraba y le decía, Señor, pasa de mí esta copa. Si esto es posible, le decía, pero solo si esto es posible. Y si no, Señor, que sea como tú quieres, no como yo quiero. Y entonces vemos a Jesús ante el concilio, versículo 57. Y ahí estamos viendo a un Jesús que está ante los principales sacerdotes, ante los ancianos, ante el sumo sacerdote, ante Pilatos. Un Jesús que como cordero no abrió su boca, enmudeció. Y le decían, oye, no vas a decir nada, no te vas a defender de lo que estos te acusan. Y él guardó silencio. Él guardó silencio. Y cuando le dijeron, dicen estos que tú eres el rey de los judíos, eso dicen ellos. Eso dicen ellos. Pero Jesús les dice, hay algo que me encanta, miren, versículo 69. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. La esencia de un evangelio futuro. Y desde ahora te digo que veréis al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, sentado a la diestra del Padre, y pronto lo veréis que Él vendrá en las nubes. Amén. Amén. Era la esencia de un evangelio futuro. Pero esto es algo que de verdad, hermanos, esto impacta, porque yo digo, Señor, tú se los habías dicho. Sin embargo, ellos dijeron, esto es una blasfemia, es digno de muerte. Entonces se lo llevan y lo empiezan a bofetear. Dice que lo llevan al pretorio, y ahí los soldados lo desnudaron, le echaron una capa encima y lo golpeaban. Y le decían, si eres el Hijo de Dios, tú sabrás quién soy. ¿Quién te pegó? Y le pusieron una corona de espinas en su frente y le dieron una caña, y con esa misma caña se la quitaban, hermano, y lo golpeaban, lo escupían en el rostro. Dice la palabra de Dios que lo dejaron sin parecer para que lo deseemos. No había figura en él, no había rostro. Y se cumple la palabra. Pedro niega a Jesús. Jesús frente a Pilato. Y la muerte de Judas. Un hombre que había entregado, se arrepiente, entrega, pero cambia su destino de una manera increíble. Porque decidió mal. Y la actitud de los principales sacerdotes, si tú vas al versículo 27, capítulo 6, dice, ¿cómo vamos a poner esas monedas en la ofrenda del templo? Ay, no, eso es pecado. Pero no era pecado mentir, no era pecado calumniar, no era pecado asesinar. Pero ellos se preocupaban por poner las monedas con las que habían vendido a Jesús en el templo. Y dijeron, mejor vamos a comprar un terreno y que ahí vamos a enterrar a todos los forasteros o a todos los bandidos. Entonces Jesús es sentenciado a muerte. Viene su crucifixión y Jesús es sepultado. Cuando Jesús es sepultado, dice la palabra de Dios que llegó un hombre poderoso, José de Arimatea, y él le dice, dame el cuerpo de Jesús, déjame enterrarlo. Y es enterrado, le dan un sepulcro. Las mujeres van y entonces
hacen lo que tenían que hacer, de ungirlo, preparar el cuerpo de Jesús. Y ahí viene el capítulo 28, versículo 1. Te lo voy a leer. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran ¿qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué qué? ¡Ah, qué terrible situación vieron! ¿Un terremoto lo siente solo una persona? ¿O es en todo el lugar? Hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo, ¿qué pasó con los guardias? Temblaron y se quedaron como muertos. Y esta es la primera parte de esta enseñanza. El discípulo enfrenta la incredulidad. ¿Cómo dijimos que se llamaba la enseñanza de hoy, hermanos? ¿Cumplir qué? Ay, Señor. Cumplir la misión. Y entonces, con la primera cosa que se enfrentan estos discípulos, hermanos, es con la incredulidad. Ellos habían visto esto, pero ¿qué sucede? Dice: y de miedo de él, los guardias temblaron, se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no teman vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Él no está aquí, pues ¿a qué? Resucitado. Como dijo: venid del lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, ¿qué hicieron? Salieron corriendo del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro y les dijo: salve. Y ellas, acercándose, se abrazaron a sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temas, ve, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me van a ver. Los primeros capítulos de este libro, hermano, de Hechos, que escribe Lucas a la iglesia de lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Saben ustedes cuál era el principal objetivo de la iglesia? Hablar de la resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante para los apóstoles hablar de la resurrección de Cristo? ¿Sabes por qué, hermanos? Porque antes, ya lo leímos versículos antes en el capítulo 27, creo que eso no se los leí, pero cuando Jesús muere, dice la palabra de Dios en el capítulo 42 del versículo 27, dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron ¿quiénes? Los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó. Esto es algo bien interesante, hermano. Dice la palabra de Dios en Hechos que los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección de Jesús. No solo con gran poder, sino con abundante gracia sobre todos ellos. Dios les había derramado de su gracia para poder predicar el evangelio de la resurrección. Ellos tenían que
como la guardia se habían puesto de acuerdo para que esto lo dijeran que no era verdad, que Jesús no había resucitado. Y según el testimonio de la palabra dice que eso se dice hasta hoy en los judíos. A este testimonio, hermanos, se oponía se oponía a la verdad de la resurrección. Este rumor, hermano, fue corriendo por todos lados, pero había dos cosas que sucedieron. Todo se apresuraba. Cuando fue el terremoto y llegan las mujeres al sepulcro y los soldados caen como muertos, hubo un movimiento increíble. Las mujeres corrieron a dar el anuncio a los discípulos, a decirles que Jesús había resucitado. Pero también los soldados corrieron a ver a los sacerdotes y a los ancianos para decirles lo que había sucedido. Y los ancianos a su vez corrieron a ver al sumo sacerdote y a las autoridades para que no mataran a los soldados. Hubo un alboroto, hubo un movimiento grande. Todo el mundo se empezó a alarmar. La Biblia en el versículo 12, dice todos se apresuraban. Eso es lo que nos dice el versículo 11. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 28:11? Y dice eso: mientras ellas iban, he aquí unos de las guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y entonces dice el versículo, ya lo mencionaba yo antes, ¿por qué? Porque habían puesto la guardia. La Biblia registra la importancia de los ancianos en distintas ocasiones. No había, hermano, durante el periodo del exilio, ¿se acuerdan ustedes que habían pasado casi 400 años de silencio, de obscuridad, antes de que Jesús llegara? Ya lo hemos hablado en algunas otras ocasiones, pero no había palabra, no se escuchaba la voz de Dios. Entonces cuando viene Juan el Bautista predicando, haciendo milagros, ellos dicen: eres tú, eres al que hemos de esperar, al Mesías. ¿Sí lo recuerdan? Porque empezaron a ver en él lo que estaba prometido en Jesús. Y los ancianos, hermanos, ellos tenían, tanto los ancianos como los sacerdotes, tenían toda la autoridad. Ellos guiaban a las familias, ellos dirigían al pueblo, pero lo hacían conforme a su propio entendimiento, lo hacían conforme a su propio parecer. La declaración es absurda, porque si estaban dormidos, hermanos, ellos no lo podrían haber sabido. En el versículo, vamos al versículo 13, dice: diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. ¿Saben ustedes qué les pasaba a un soldado que se dormía en su trabajo? Los mataban. Ellos no vivían. Por eso en el versículo 14 dice: y si esto lo oyere el gobernador, nosotros, ¿qué dice? Lo persuadiremos y los vamos a poner a salvo. ¿Qué les digo? Todos corrieron a hacer sus planes. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo estaba encerrado? Y entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Que ellos qué hacían? Hechos, ¿qué dice Hechos? Revísenlo, por favor. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? Alabando al Señor, cantándole. ¿Y qué pasó en ese momento? Hubo un terremoto. Dice que sus cadenas, la cárcel se abrió. ¿Y qué iba a hacer el carcelero en ese momento? Se iba a quitar la vida, porque sabía el castigo que iba a recibir. Y la Pablo le detiene: no, tranquilo, nadie se ha ido, aquí estamos. Cuando iban a naufragar, vean ustedes ahí Hechos. ¿Qué sucedió con este hombre? Vamos a matar a todos para que nadie huya de los presos. ¿Y qué dijeron? No. Hubo otro hombre que dijo: no es necesario. ¿Sí lo recuerdan? Porque sabían que era muy importante el trabajo del soldado. Y estos hombres
Persuadieron aún al gobernador para que él mintiese. Persuadieron a los soldados. Los soldados, a lo mejor por miedo a no ser muertos por una u otra razón, aceptaron esto. Pero hicieron su trabajo. Entonces empezaron a poner duda entre la gente. Los soldados, dice la palabra de Dios, que aceptaron ¿qué? Mucho dinero. Lea el versículo ¿qué? 15. Lea el versículo 15. 28:12, perdón. Tiene razón, hermano. ¿Qué dijeron? Ellos aceptaron ¿qué? Mucho dinero. Ellos aceptaron mucho dinero. Dice, y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se había divulgado entre los judíos. ¿Hasta cuándo? Entonces, Lucas en el libro de Hechos da un resumen del ministerio de Jesús resucitado. ¿Y qué dice? En el versículo 3, de Hechos capítulo 1:3. Dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, o sea, que no se dudan, pruebas que no se dudan, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué dijo Tomás? Jesús resucitó, les decía, no hemos visto. ¿Y qué dijo Tomás? Si yo no meto, miren, si yo no. Y llega Jesús y les dice, a ver, aquí estoy, ven, aquí estoy. ¿Cuántas veces Él les presentó? ¿Una vez? Muchas veces. Durante ese tiempo comió con ellos, ¿cierto o no? ¿Se acuerdan en la playa que ellos andaban pescando? Y llega Jesús y entonces empieza a preparar la cena para ellos. Pescado asado. Y les dice, vengan, vamos a comer. Cuando Pedro se hunde en el mar, ¿sí lo recuerdan? Hay cosas, dice, el objeto de este ministerio de Jesús fue de que sus discípulos tuvieran la certeza de su resurrección y estuvieran listos para iniciar la propagación del evangelio hasta lo último de la tierra. Hasta lo último. La intención de Mateo es evidente, hermano: reavivar en la iglesia su tiempo por el celo, por la misión evangelizadora de la comunidad cristiana. Aquí aparecen, hermano, todos los elementos necesarios para nosotros presentar la tarea misionera y motivarnos a ser los discípulos para que cumplamos con ella. Se ofrece, hermano, esa visión del campo misionero. ¿Es a dónde? ¿Cuál es el campo? A todas las naciones. Se ofrece un respaldo, hermano. ¿Cuál es el respaldo que da autoridad el Señor? Es el Señor resucitado que anuncia: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Toda potestad, esa es la autoridad que Dios nos ha dado. Y te dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Especifica la tarea, hermano. Te dice: ¿sabes cuál es tu tarea? Ve y haz discípulos, bautiza, enseña. Se promete un apoyo personal, porque Él dice: yo estaré con vosotros todos los días. ¿Te das cuenta de esta misión? Es impactante. Hasta lo último de la tierra, que el Señor te diga: mira, esta es tu tarea. Vas a ir hasta lo último de la tierra, pero no te preocupes, porque yo tengo toda la autoridad. Tú tienes este respaldo que es mío, porque toda la autoridad, toda potestad, Dios me la ha dado en el cielo y en la tierra. Ve, enseña, discipula, bautiza. Y hoy el evangelio que se predica, lo he dicho muchas veces, pero es un evangelio ligero.
Claro que Él las da, pero esa no es la esencia. ¿Y sabes cuál es el problema de estos discípulos, hermano? Porque cuando no tienen necesidad se vuelven al mundo. Porque cuando no encuentran la sanidad, cuando no encuentran la solución a su problema, regresan al mundo, buscan soluciones. No buscan la fuente, la verdadera fuente de la esencia del Evangelio, que es ese Jesucristo resucitado. Amén. Gloria a Dios. Esto es algo bien interesante, hermanos. Hay un aporte que hace un autor. El discípulo enfrenta la tarea. Ya vimos la duda. Algunos podrían decir, hermano, algo más. Dice el versículo 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. La palabra pero es como cuando alguien te dice, ay, está bien bonito tu vestido, pero le habrías puesto... Ese pero arruina todo, ¿cierto o no? Se le conoce como oraciones adversativas o conjunciones adversativas. Dice la palabra de Dios, pero, o sea, aún a pesar de los rumores, de todo lo que se había fraguado antes, dice los discípulos, los 11 discípulos se fueron a Galilea. Dice, hay algo bien interesante. Señala esta oposición, ellos decidieron acudir. Primera de Corintios 15:6, busca primero de Corintios 15:6, por favor. ¿Qué dice? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pablo dijo esto, pero lee el versículo 17. Dice, y cuando lo vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron, pero algunos, ¿qué hicieron? ¿Qué dice ahí que hicieron? Dudaron. El autor de este guía dice que los que le adoraron en este medio judío era solo que reconocían que Él era Dios. Y el autor nos dice que probablemente los que dudaron no eran los 11, sino parte de los 500 a los que les fue presentado. No nada más estaban los 11 en Galilea, sino había más. Cuando Jesús da la gran comisión, entonces cree el autor que eran estos los que dudaban. Dice, y Jesús les acercó y les habló diciendo. Entonces, aquí hay algo bien interesante. Mi pregunta es, hermano, ¿alguna vez has dudado del Evangelio? Yo escuchaba apenas a alguien, un hermano que daba un testimonio y decía, yo oraba y yo le decía, Señor, tú siempre llegas tarde, ¿por qué siempre llegas tarde? ¿Por qué siempre llegas tarde? Y entonces dice que cuando Dios lo confronta con el pasaje de la hija de Jairo, ¿se acuerdan ustedes? Ya hemos predicado también de esto. Dice que llega Jairo y le dice, ve a ver a mi hija está muy enferma. Y dice, Jesús, está bien, hoy. ¿Y quién se le presenta? Primero, ¿verdad? Alguien que le toca el manto, luego otra sanidad de un ciego, si no me equivoco. Y al final va a ver a la hija. Y llegan las personas que trabajaban con Jairo y le dicen, ya no molestes al maestro porque tu hija ya murió. Y Jesús le dice, no les hagas caso, vamos. Es más, ustedes quédense, nada más va a entrar el papá y la mamá. Venga. ¿Y qué pasó con esta hija? Se levantó. ¿Qué pasó con Lázaro? Le fueron a avisar 2 días antes, lo acabamos de leer, 2 días antes. ¿Y qué dijo Jesús? Luego voy. Y cuando llega, estaban enojadas sus hermanas. ¿Por qué te tardaste en llegar? Mi hermano ya murió, ¿a qué vienes? Ya regrésate.
de Dios? ¿Qué te ha hecho pensar que el Señor se está tardando? A lo mejor y porque ves que tu esposo no viene a las plantas de Cristo y has orado por mucho tiempo, o que un hijo no ha regresado al redil, o que esa enfermedad que tanto te está atormentando no ha sido sanada. ¿Qué te ha hecho dudar del poder de Dios? La credulidad. ¿Qué te ha hecho dudar? A veces las circunstancias, hermanos, nos hacen flaquear y decirle al Señor: ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Dios? Necesito verte. Esto es válido, hermano. Somos humanos, esto es válido. Pero Jesús necesitaba que sus discípulos estuvieran plenamente convencidos de que Él había resucitado. Calvino hace una afirmación. Dice aquí la palabra de Dios, versículo 18. Esto lo dice Calvino. Cuando dice en el versículo: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué lo dice? Calvino hace algo, escribe algo y dice: es preciso que tenga dominio supremo y verdaderamente divino aquel que manda que la vida eterna sea prometida en su nombre, que todo el mundo sea sometido a su gobierno y que sea promulgada una doctrina que ha de sojuzgar toda cosa alta y humillar la raza humana. Y por cierto, los apóstoles nunca habrían sido persuadidos a intentar desempeñar de tarea tan ardua de no haber sabido que estaba sentado en los cielos su protector y vengador, a quien había sido dado el dominio supremo. Amén. Es una realidad. ¿Sabes cómo murieron sus discípulos? Juan decapitado. Le entregaron, ¿verdad?, en una bandeja su cabeza. Otros en circunstancias terribles. Pedro dice: ¿cuántas veces fue tomado por Pablo? ¿Cuántas veces fue tenido por muerto? Lo apedrearon y dijeron: este ya está muerto, vámonos. ¿Cuántas veces naufragios? Él habla de lo que había pasado. ¿Creen ustedes si ellos no habrían estado convencidos de que Jesucristo habría resucitado? ¿No habrían hecho esto? Pablo dice: habríamos sido considerados los más miserables si no supiéramos que Jesucristo murió, resucitó y viene pronto. Amén. Seríamos considerados los más tontos, los más torpes. Él vive. Por eso predico con denuedo, decía Pablo. Por eso predico a ese Jesucristo resucitado. Porque Él no se quedó en la tumba, Él resucitó. Amén. Y daban testimonio de ello. El cielo es el lugar donde está el Señor glorificado. La tierra, hermano, es el lugar donde estamos tú y yo, la iglesia militante. Lo bueno es que allá y aquí el Señor ejerce toda potestad. Nada está fuera de su control. Hay devocionales que nos manda nuestra hermana Tere y me encanta cada que oigo estos devocionales y dice: el cielo gobierna, el cielo gobierna. Porque aunque pareciera que Satanás está ganando fuerza, Dios no ha dejado de gobernar. Amén. Pero ¿sabes qué, hermano? Necesita de su iglesia. Necesita de su iglesia. El cielo gobierna. El Señor te dice: toda potestad me ha sido dada. Toda potestad me ha sido dada. En el cielo y en la tierra. Ve
¿verdad? Versículo 19, cuando la palabra de Dios dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos ¿en qué? Traer a los hombres al discipulado de Cristo es mucho más que solo predicarles el Evangelio. Adrianita, tu trabajo es muy grande. Adrianita Bolaños, casi los que han sido discipulados por ella la deben reconocer, hermanos. Porque si ella está haciendo un trabajo arduo, es ese. El discipulado, hermano, ese es uno de los más grandes trabajos. No es solo voy allá al hospital, predico, oro por la gente que tiene necesidad, me vengo y Dios que los bendiga. ¿Así es la cosa? Ese es el mandato. Viene, oro por ti, aceptaste a Cristo, Dios que te bendiga. Ese es el mandato. El bautismo era una señal distintiva de la nueva etapa, hermano. Pero el que acepta el mensaje de salvación y es bautizado, también debe aceptar someterse a un estricto discipulado. Todas las cosas deben ser guardadas, es decir, cumplidas en la vida del discípulo. Este es un fundamento preciso para la enseñanza religiosa de la iglesia. La promesa con la que cierra Mateo su evangelio es el cumplimiento, y es la promesa, hermano, o la condición de la gran comisión. Cuando él dice lo que acabamos de aprender, y que enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Iglesia de Dios. Amén, gloria a Dios. Iglesia de Dios. A veces esperamos un ministerio espectacular, en un púlpito, en alabanza, evangelistas, profetas. Pero sabes que tú ya tienes un ministerio desde que has conocido a Cristo, porque el lugar donde Dios te ha puesto, ese es tu ministerio. Amén, gloria a Dios. Me puso en el sector salud, ahí haz tu ministerio. A mí me puso de ama de casa, ahí debo hacer mi ministerio. Te puso como maestro de una escuela, ahí haz tu ministerio. A mí me ha puesto como comerciante, ahí haz tu ministerio. ¿En dónde te ha puesto Dios? Porque no hay excusa, hermano. Este no puede ser un evangelio mínimo, debe ser un evangelio máximo, pero máximo de conducta. Que mi vida predique a Cristo. ¿Y sabes por qué lloro siempre, hermano? Perdónenme. Porque el Señor me confronta una y otra vez, una y otra vez. A veces esperamos, hermano, desarrollarnos en otro. Esta es tu casa, esta es tu iglesia, hermano. Empieza a desarrollarte. No guardes los talentos. ¿Qué cuentas le vas a dar a Dios? No guardes tus talentos. Puedes tener tu talento escondido y el Señor, ¿qué te va a decir? Hoy predicamos ese Cristo resucitado, pero también, hermano, la esencia del evangelio es que Cristo viene pronto. Él viene en las nubes. Cristo viene pronto. ¿Qué estamos haciendo, iglesia de Dios? Peleándonos entre nosotros. Que si me hablaste, que si no, que si me invitó, que si no, que si dijo, que si no dijo, que si comió, que si no comió, que si vivió, que si no, cosa, ¿qué te interesa?
De verdad, ¿cómo es posible que sabiendo que Jesucristo dio su vida por ti, se entregó por ti, pueda más un comentario absurdo de alguien que lo que Dios ha hecho por ti, por eso decidas abandonar las filas del cristianismo? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Que porque yo creo que alguien está en contra de mí, yo decido abandonar al que lo es todo. Y no me digas, no lo he abandonado, porque yo en Dios sigo creyendo, aunque yo no me congregue allá, no. Porque si tu corazón está con amargura, si tu corazón está con odio, con rencor, estás lejos de Dios. Perdóname. Perdón. ¿De qué manera estoy ejerciendo mi ministerio donde Dios me ha puesto? ¿De qué manera? ¿Qué le estoy heredando a mi hijo? ¿Qué le estoy heredando? ¿A que escondidas de mí haga lo que no debe? A que no conozca a ese Dios santo, a ese Dios poderoso que está sentado a la diestra del Padre. Él está vivo. Aleluya. Ponte de pie.